Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes, Claudia? Otra emisión. Bueno, siempre decimos otra emisión más, pero bueno, bienvenidos. Pero finalmente de nuevo con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, siempre saben que estamos acompañadas por grandes mentes, por grandes letras. Y en esta ocasión le toca estar en el punto C a Franz Kafka. ¿Quién era Franz Kafka? Uy, ¿quién no era Franz Kafka? Bueno, Franz Kafka tuvo una vida muy corta, 40 y tantos años, 41. Él nació en el último cuarto del siglo XIX y le tocó vivir pues todo un cambio de pensamiento, de forma de comunicarse, de historia, gracias a la tecnología. La producción en cadena dejó de personalizar las cosas, de tal manera que uno dejaba de sentirse individuo, desde la óptica de Franz Kafka. ¿Quién soy yo? Su primera pregunta. ¿Sí? ¿Estoy igual que todos los demás? Su segunda pregunta. Vivo en Praga, nací en Praga, fui a la escuela alemana y mi padre es judío. Entonces era un ser como ¿Sin identidad? con identidad que va a adquirir al final cuando va al teatro judío justamente, pero va a ser un ser de las minorías, y dentro de las minorías una minoría, ¿sí? Que no celebraba la tecnología, no celebraba todos estos grandes avances que hubo durante su época, y esto aunado a la negativa del padre para que fuera escritor. El padre tenía una tienda donde vendía de todo y él aspiraba que su único hijo hombre sobreviviente, porque fueron 6, sus 2 hermanos que le precedieron murieron muy chiquitos, luego vinieron las hermanas. Que también 2 murieron en el campo de concentración. Sí. Luego vinieron 2 hermanas y él, pues bueno, no tenía con quién jugar, con su papá se llevaba muy mal, iban a la sinagoga los domingos, pero no veía realmente sustancia en su padre, no había una comunicación. Se va a llevar muy bien solo con una de sus hermanas, Yuta, me parece que se llama, y es quien va a ser el refugio en su vida. Franz Kafka tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial. Esto también va en épocas de crisis. A lo largo de la historia hemos visto los grandes pogroms desde la España musulmana. Bueno, cuando empezó la Reconquista, se culpa a los judíos por la peste, se culpa a los judíos por el desempleo, se culpa a los judíos por una serie de situaciones que tienen relación en parte por ser el otro. Y Franz Kafka va a ser en mucho el otro. Y de esta otra edad es de donde va a escribir. Y por eso vemos que sus obras están llenas de angustia, de soledad. Vamos a ver cómo es un ser que no se encuentra en ningún lado. Su principal obra, escribió varias, se dieron a conocer póstumamente, pero su principal obra, publicada en vida, fue La Metamorfosis. Y para entender la Metamorfosis tenemos que irnos a Ovidio, ¿sí? Un escritor nacido la primera mitad del siglo I, no cristiano, pagano, quien se va a encargar en su Metamorfosis de recopilar todos los mitos griegos, en donde se habla de la metamorfosis. Creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a que la metamorfosis es la mariposa, ¿no? La metamorfosis sí tiene que ver con la mariposa, que de ser un gusanito se encierra y luego sale con sus alas esplendorosas. La metamorfosis en Kafka va a ser totalmente distinta, de ser humano a insecto. Las metamorfosis en Ovidio se van a dar en épocas de una tensión terrible. Pongo por ejemplo, la metamorfosis de Dafne. Después de que Apolo, el dios, venció a la serpiente Tifón,
se sentía, bueno, el mejor de los dioses. Y entonces se encuentra a Eros o Cupido. Le sé, ¿qué haces tú con tu arquito de niño? Yo soy quien merece traerlo. Yo acabo de matar un monstruo. Y le contesta a Eros, sí, pero mis flechas se cayó. La flecha es Cupido, no vayas a hablar mal de Cupido, No. porque de por sí traemos la maldición, el amor. Sí. Bueno, ya lo vieron. Entonces va, Cupido. dice, mis flechas son más mortíferas que las tuyas. Sí, hombre, anda, vete a jugar, ¿no? Entonces Cupido tenía dos tipos de flechas. Una de hierro y otra de oro. Una provocaba el amor y la otra el desamor. Entonces, como se sintió profundamente indignado, hirió en el corazón a Apolo con la flecha del amor. De ese amor incandescente. Y pasa por ahí Dafne y la hiere con la del desamor. Y entonces en cuanto la ve a Apolo, la empieza a perseguir y a decirle que la ama, que no corra, que no se vaya a lastimar, que hay zarzales, que por favor tenga cuidado. Y la otra huía y huía y huía. Total que en el momento, ya cuando está a punto de alcanzarla Apolo, ella le pide al río, su padre, que por favor la salve. Y se convierte en laurel. Esa es una transformación. Entonces, bueno, todavía el cuerpo caliente, en un narra Ovidio, llega Apolo y la abraza y agarra sus ramas como si fueran sus brazos. Le dice, no pudiste ser mi mujer, pero te llevaré siempre en mí. Y por eso Apolo siempre trae su corona de laurel en la cabeza. Esa es una metamorfosis. Todas se van a dar en este estado de ánimo, en un estado de desesperación, en un estado de indefensión, como Dafne. Y eso era exactamente lo que Kafka siente en su sociedad. Y de ahí el título de su libro y lo que conocemos de Gregorio Samsa en la metamorfosis. Bueno, y hablando de Gregorio Samsa, y también para entender un poco la metamorfosis y con base a lo que estás diciendo, pues Kafka fue linchado por las flechas del desamor. Pero las flechas del desamor también por su padre, de su padre, ¿no? Que finalmente también esta relación, pues obviamente tiene mucho que ver también en la obra de Franz Kafka. Toda esta relación familiar. Tú hablabas de la estructura social en la que él se desarrolló, y a mí también me gustaría ver un poco más ese contexto familiar, ¿no? Del mismo Kafka. Su padre, bueno, un hombre al que no hubo nunca comunicación, ni buena armonía, ni amor, es más, lo aborrecía, y también no le caía bien su mamá, o sea, no la quería. ¿Por qué? Porque era una mujer sumisa y débil. Y Kafka, todas estas relaciones, pues obviamente lo fueron conformando. Antes de hablar un poco de la metamorfosis, o para que la entiendan, o porque a mí me ayudó a entender la metamorfosis, investigando un poco también de su vida, pues antes de ser, bueno, él siempre quiso ser escritor, y como bien decía, su papá no quería que fuera escritor, tuvo que ser abogado, ¿no? Porque era como que la profesión que el papá también quería. Pero bueno, finalmente se dedicó a trabajar en una agencia de seguros. Y también lo quiero mencionar porque está considerado como el pilar de esta nueva filosofía empresarial que se llama seguridad e higiene. Entonces, pues Franz Kafka empezaba él a escribir y empezó a relacionarse en este mundo como de la industria. Incluso si ustedes van a internet, pueden ver un manuscrito que él hizo sobre el tipo de indemnización que debía de tener cada trabajador de acuerdo al número de dedos que perdía, ¿no? Está en la ley federal de trabajo en México, al menos, Sí. está. Entonces, bueno, también esa fue una parte del pilar de Franz Kafka, esta parte empresarial. ¿En qué le ayudó o en qué es lo que yo uno el rompecabezas? Que como él no cumplió las expectativas del padre, ¿no? Finalmente, entonces en una época pues decide junto con su hermano
a hacer otra empresa en la que, pues con el dinero del papá, él quería independizarse del papá, pero la empresa la hicieron con el dinero del papá. Es como mucho también la contradicción de la misma obra de Kafka. Que tenía muy buena posición económica, como la vemos reflejada en la Metamorfosis, perdón. Sí, y entonces, pues Frank Kafka pues le entra, ¿no? Tratando de cumplir un poco las expectativas, ¿no? Del padre, pero luego se da cuenta que no era lo que él quería. O sea, entonces empezó esta discordia, ¿no? Entre lo que él quería, las expectativas que tenía que cumplir, no solo con el padre, también con el hermano, pero sobre todo con él mismo. Porque esta actividad le estaba impidiendo hacer lo que él había convertido su modo de existir, la escritura. Entonces decía, si yo no escribo, me extingo. Entonces ahí como que ya vas agarrando los elementos precisamente del libro de la Metamorfosis, ¿no? Porque es siempre en la Metamorfosis el escenario es el familiar, es la casa, es el comedor y es el cuarto, ¿no? Es la visita del padre, o sea, es la vista del padre, es él encerrado en este debacle, ¿no? En este ser repugnante ante los demás. Los huéspedes. Ah, los huéspedes, claro, ¿no? Sí. Y claro, los huéspedes, y ahorita hablas de los huéspedes. Entonces, como que a lo mejor, más que irse a todo un contexto histórico, es irse a su contexto familiar. Kafka también era un disciplinado, estricto totalmente con sus actividades. Es más, él menciona su disciplina. Por ejemplo, él de 8:30 a 2:30 era la hora de su trabajo. Luego, llegaba del trabajo a la casa. La comida hasta las 3:30. Ya de ahí, acabando de comer, tomaba la siesta hasta las 19:30. Se paraba y hacía gimnasia, eso sí. No perdonaba la gimnasia por nada del mundo. Entonces también le dedicaba el tiempo a la gimnasia. Ya que hacía la gimnasia, entonces esta escena, ¿no? Acompañaba a la familia a comer. Él comía muy poco, él incluso era vegetariano, entonces nada más algunos frutos secos, y me acuerdo también de ese insecto que tampoco quería comer, ¿no? Y le daba a la hermana y no quería comer. Entonces hasta las 11 de la noche, él ya era su hora estricta para escribir. Y él decía, si me va bien y tengo suerte y la inspiración viene, puedo escribir hasta las 6 de la mañana, o de 3 a 6 de la mañana. Ya de ahí, a las 6 tomaba el desayuno, y a las 8 de la mañana volvía a salir otra vez a su misma rutina. Es contradictorio, porque en el libro se ve esa angustia precisamente de las rutinas, pero él era un hombre de rutinas. Entonces, es esta parte, ¿no?, entre el deber o el no ser, que sí se refleja toda esa angustia, por ejemplo, en la obra de Frank Kafka. Y si la inspiración le venía, se podía echar un libro en una sola noche. Es extraordinario. Y es angustiante. Totalmente. Y como angustiante era su deseo de casarse. Él quería casarse, formar una pareja, una familia. El noviazgo se llevaba muy bien, se comprometía, pero ya que estaba comprometido decía, sí, voy a estar casado. Y estar casado implica obligaciones, implica tiempo. ¿Y a qué hora voy a escribir? Voy a tener otros deberes que cumplir en la noche. Yo tengo que escribir, no puedo estar casado. Y rompía, y rompía, y rompía. Lo intentó 4 veces. Sí. Y en las 4 ocasiones decidió que mejor no, que él seguía solo. Padecía tuberculosis, y eso también le sirvió en alguna de las ocasiones, me parece que con Milena. Con Milena. Para disculparse, que discúlpame, no me puedo casar, estoy enfermo. Entonces, no, pero aparte era, ¿no?, cómo deslindaba excelente también las responsabilidades. En vez de decir, no se me pega la gana porque no voy a poder escribir y mi horario de escritura es precisamente en la noche, yo sé que o sea, si tú te casas conmigo, tú vas a dejar de ser la mujer que eres. Y eso te va a acabar a ti más que a mí, ¿no? O sea, ¿no? Entonces también el manejo de la letra y el mensaje de Frank Kafka. Eso sí, era un fanático de la pornografía.
Y vale la pena mencionarlo porque son unas imágenes, la verdad que sí son dignas y también las pueden encontrar ustedes en la red, de lo que él era aficionado y ilustradores también muy interesantes. Entonces, era todo un hombre muy complejo, pero más que complejo, sabía lo que quería. Defendió siempre lo que quería hacer. Y dejó demostrado en sus letras que si él no hacía lo que él quería hacer, se moriría, se extinguiría. Entonces, con sus amores, en su vida, con su padre, y a pesar de toda la culpabilidad que él pudiera tener por no cumplir las expectativas, él siguió adelante con lo que él creía importante para él, y era escribir. Bueno, su aliciente eran los amigos, formó parte del Círculo de Praga, un círculo de intelectuales, que no era que se reunieran siempre los mismos, sino los intelectuales que llegaban de otra parte de Europa, que estaban ahí, que se reunían, comentaban, y eso le alimentaba muchísimo el alma, le hacía sentir parte de algo. Sí, y eso también va a ser muy importante. Hablabas de su trabajo en la aseguradora y las visitas a las fábricas, todo esto, que vamos a ver también reflejado en sus obras. Por ejemplo, la burocracia existente está presente en el proceso. ¿Por qué, bebé? Y bueno, también está presente la llegada del comunismo. ¿Sí? ¿Por qué tengo que pensar así o no? ¿Por qué me está pasando esto? Porque son órdenes. ¿De quién? No te lo puedo decir. Pero, ¿ustedes son policías? No. Yo soy asistente del Estado. Otra despersonalización más. ¿Sí? No soy nada. Y realmente nunca supo por qué lo estaban culpando. Nunca supo. ¿Por qué? Por esta red burocrática que él vivió en la compañía de seguros y en otra compañía de abogados en la que trabajó previamente. Y bueno, va a reflejar todo esto de manera magistral en el proceso. Así que uno termina angustiado cuando lee cualquiera de sus obras, porque dices, bueno, qué manera de poder transmitirnos como lectores esa angustia, esa desolación. Entonces, bueno. Sí, la invitación es, obviamente, siempre, hacemos esto porque los queremos invitar a que lean cualquier obra que hayamos recomendado o que sepan, ¿no? También que existe estos escritores y que pueden tomar, ¿no? Alguna enseñanza, también dependiendo, pues sí, del contexto histórico y de vida, pues para entender. Y eso ayuda a aumentar la empatía también de lo que viven otras personas en otros espacios, en otros tiempos. Entonces, a ver, perdón, yo solo quiero, dejó mucha obra escrita con orden de que fuera quemada cuando muriera, sí, por eso sin querer que la quemaran, sino la quema él mismo. Sí, le dijo, queman toda mi historia, pero ahí está. Y entonces tiene una serie de aforismos. Quiero leer uno en el que refleja todo su pesimismo, toda su forma de vida. Dice: el deseo de la muerte es uno de los primeros indicios que empezamos a discernir. Esta vida nos parece intolerable, la otra inaccesible. Ya no se siente vergüenza de querer morir. Se implora desde la vieja celda que se odia, ser trasladado a otra nueva, que tendremos todavía que aprender a odiar. Se da en esto también un poquitillo de fe, en que durante el traslado el Señor aparezca por el castillo, observe la cara al prisionero y diga: a este no debéis encerrarle más, que venga a mí. Porque bueno, él era ateo, porque al ver a su papá, que era judío de mentiritas, que cumplía, él tuvo su bar mitzvah, cumplía socialmente su papel de judío, pero no era una fe que tuviera el padre. Es una fe a la que se va a acercar Kafka con una visita que después se va a volver continua al teatro, de un grupo que habla yiddish, que va a aprender a hablar Kafka y que va a presentar al judaísmo desde sus más profundas raíces. Y él queda fascinado, porque también entonces se va a reconocer ahí y empieza a aprender de dónde vengo, quién soy.
Sí, aunque también su hermana, a ver, es que ya estamos en el chisme, vénganse. Aunque también su hermana se casó con un católico. Sí. Pero le fue también mal en el matrimonio y aún sabiendo el riesgo que ella corría de que si se divorciaba de él iba a irse a un campo de concentración, que así fue, que así murió, pues también esta parte de la religión, ¿no? También como llegó a influir en una de sus hermanas, en la más querida. Entonces, bueno, ahora sí, Sakura, gracias. Nos vemos, oigan, si les gusta, compartan, por favor. Y suscríbanse, por favor. Suscríbanse, ya saben, y nuestras páginas, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook. Facebook, dije Facebook. Sí. Facebook. ¿Estamos en Facebook, Sakura? Sí. También estamos ahí. Así que